En los bosques oscuros de Windsor, Inglaterra, se rumoreaba sobre un espíritu antiguo llamado Erne el Cazador. Se decía que en las noches de luna llena, aparecía montado en su caballo negro, con cuernos de ciervo en su cabeza. Antes de continuar, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros relatos. Su presencia era un mal augurio, y aquellos que lo veían eran perseguidos por la desgracia. Una noche, Samuel, un joven curioso, decidió desentrañar la verdad detrás de la leyenda. Samuel se adentró en el bosque, equipado con una linterna y un amuleto que le había dado su abuela. Ella siempre decía que el amuleto protegía contra los espíritus malignos. El bosque era denso y sombrío, y cada paso que daba parecía resonar en la oscuridad. Mientras avanzaba, notó que la luna llena iluminaba su camino, creando sombras inquietantes a su alrededor. El aire estaba cargado de una extraña electricidad, y Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Después de caminar durante una hora, Samuel llegó a un claro donde encontró un árbol enorme y antiguo. Decidió descansar un momento bajo sus ramas, pero una sensación de inquietud no lo dejaba en paz. De repente, escuchó un crujido a su derecha y se levantó de un salto. Al girarse, vio una figura oscura montada en un caballo negro, observándolo desde la distancia. El corazón de Samuel latía con fuerza, y trató de recordar las historias que había escuchado sobre Erne. La figura comenzó a acercarse lentamente, y Samuel pudo ver con más claridad los cuernos que adornaban su cabeza. Erne el Cazador era tan aterrador como lo describían las leyendas. Decidido a no dejarse vencer por el miedo, Samuel sostuvo el amuleto con fuerza y se preparó para enfrentarlo. Erne se detuvo a pocos metros de él y, con una voz profunda y resonante, dijo: ¿Qué buscas en mi bosque? Samuel, temblando, respondió que solo quería conocer la verdad. Erne lo miró fijamente durante un largo rato, evaluándolo. Luego, con un gesto de su mano, hizo que el aire a su alrededor se llenara de murmullos y susurros. Samuel sintió que los árboles mismos hablaban, contando historias antiguas de caza y traición. Los ojos de Erne brillaban con una luz sobrenatural mientras narraba su propia historia. Una vez fue un cazador real, traicionado por sus propios compañeros y condenado a vagar eternamente por el bosque como un espíritu vengador. Mientras Erne hablaba, Samuel se dio cuenta de que su linterna comenzaba a parpadear. La luz se debilitaba, y la oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor. Erne continuó: «He visto muchos como tú, buscando respuestas, pero pocas veces encuentro un corazón tan valiente». Samuel sintió una mezcla de orgullo y miedo. Erne le ofreció un trato: si lograba superar 3 pruebas, le revelaría todos los secretos del bosque y lo dejaría ir. Samuel aceptó el desafío, sabiendo que no tenía otra opción. Erne levantó una mano y el claro se transformó. La primera prueba era enfrentar sus propios miedos. De repente, Samuel se encontró en una cueva oscura, rodeado de sombras que se acercaban lentamente. Recordó el amuleto y lo sostuvo con fuerza, repitiendo las palabras de protección que su abuela le había enseñado. Las sombras retrocedieron y la cueva se iluminó, revelando la salida. La segunda prueba lo llevó a un río furioso que debía cruzar. No había puentes ni piedras para saltar. Samuel, recordando las historias de su abuela sobre la valentía, se sumergió en el agua helada y nadó con todas sus fuerzas. Sentía el agua arrastrándolo, pero no se rindió. Al llegar al otro lado, jadeante y tembloroso, vio a Erne esperándolo con una mirada aprobadora. «Has demostrado coraje», dijo Erne. «Pero la tercera prueba será la más difícil». La última prueba era enfrentar a Erne en un duelo de habilidades. Samuel sabía que no podía igualar la fuerza de un espíritu antiguo, pero debía confiar en su ingenio. Erne le dio un arco y una flecha, y señaló un objetivo a lo lejos. Samuel, con las manos temblorosas, apuntó y disparó. La flecha voló y acertó en el blanco. Erne sonrió y bajó su arco, satisfecho. «Has pasado las pruebas. Ahora, escucharás la verdad».
Erne llevó a Samuel a una cueva oculta en el corazón del bosque. Dentro, había reliquias antiguas y símbolos de un poder olvidado. Erne explicó que él y los otros cazadores habían hecho un pacto con fuerzas oscuras para obtener habilidades sobrehumanas. Sin embargo, el precio fue alto. Cuando rompieron el pacto, fueron condenados a vagar eternamente. Samuel escuchaba con fascinación y terror. Erne le mostró un antiguo libro de hechizos que contenía el secreto para liberarlos. Samuel entendió que ahora tenía una misión: liberar a los cazadores de su condena. Erne le entregó el libro y le dio instrucciones sobre cómo realizar el ritual. El joven, decidido a cumplir su promesa, regresó al pueblo y buscó la ayuda de su abuela y otros sabios. Juntos, prepararon el ritual, recolectando los ingredientes necesarios y recitando las palabras antiguas. La noche del ritual, Samuel sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Regresó al claro con su abuela y los sabios, y comenzaron el ritual. El aire estaba cargado de energía, y las sombras parecían cobrar vida. Mientras recitaban las palabras, una luz brillante surgió del suelo, envolviendo a Erne y a los otros cazadores. Samuel sintió una fuerza poderosa tirando de él, pero se mantuvo firme, concentrado en completar el ritual. Finalmente, la luz se desvaneció y Erne apareció ante él, libre de su condena. Erne agradeció a Samuel y le dijo que su valentía había roto el ciclo de maldición. Los cazadores desaparecieron en la luz, liberados al fin. Samuel sintió una paz profunda al saber que había cumplido su misión. Regresó al pueblo con su abuela y los sabios, y todos celebraron su valentía y determinación. La leyenda de Erne el cazador se convirtió en una historia de redención y esperanza, transmitida de generación en generación. Con el tiempo, Samuel se convirtió en un guardián del bosque, protegiendo sus secretos y asegurándose de que nadie más cayera en la trampa de los espíritus oscuros. Enseñó a los jóvenes del pueblo sobre la importancia del valor y la sabiduría, recordándoles siempre que el verdadero poder viene de enfrentar nuestros miedos y proteger a los demás. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo un solo acto de valentía puede cambiar el destino de muchos. La cueva donde Erne había revelado los secretos del bosque se convirtió en un lugar sagrado, donde los aldeanos iban a rendir homenaje y buscar guía. Samuel dejó un legado de conocimiento y protección, asegurándose de que las generaciones futuras entendieran la importancia de respetar y proteger el bosque. Aunque la presencia de Erne ya no se sentía, su historia seguía viva en los corazones de quienes escuchaban. A medida que pasaban los años, el pueblo creció y prosperó, pero nunca olvidaron las lecciones de Samuel y Erne. El bosque de Windsor se mantuvo como un lugar de misterio y poder, protegido por aquellos que entendían su verdadero valor. Las noches de luna llena ya no eran temidas, sino celebradas como un recordatorio de la valentía y la redención. La historia de Erne el cazador y Samuel el valiente seguía inspirando a todos. Finalmente, en sus últimos días, Samuel escribió un libro sobre sus experiencias, con la esperanza de que su historia siguiera guiando a otros. El libro se convirtió en un tesoro de sabiduría, transmitiendo las lecciones de valentía y protección a nuevas generaciones. Samuel murió rodeado de sus seres queridos, sabiendo que había dejado un legado duradero. Su espíritu siguió vivo en las historias y enseñanzas que había compartido. La historia de Erne el cazador y Samuel el valiente se convirtió en una leyenda, recordada por todos como un ejemplo de coraje y sacrificio. Los aldeanos celebraban su memoria cada año, asegurándose de que su legado nunca se olvidara. El bosque de Windsor seguía siendo un lugar de poder y misterio, protegido por aquellos que entendían la importancia de enfrentar la oscuridad con valentía y sabiduría. Antes de la próxima historia, suscríbete al canal y dale like para no perderte ningún vídeo. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, había una leyenda que todos conocían pero pocos se atrevían a mencionar. Antes de continuar, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros relatos. Se decía que en las noches más oscuras, cuando la luna desaparecía y el viento susurraba entre los árboles, una misteriosa luciérnaga aparecía.
No era una luciérnaga común, sino una que brillaba con una intensidad sobrenatural. Los ancianos del pueblo contaban historias de personas que seguían su luz y nunca regresaban. Una noche, durante un apagón que dejó al pueblo en completa oscuridad, María decidió desafiar la leyenda. Siempre había sido escéptica y se consideraba más valiente que la mayoría. Armada con una linterna y su curiosidad, se adentró en el bosque cercano, donde las historias decían que la luciérnaga solía aparecer. La noche estaba extrañamente silenciosa, y cada crujido bajo sus pies resonaba como un trueno en sus oídos. Caminó durante horas, y justo cuando comenzaba a pensar que la leyenda era solo un cuento para asustar a los niños, vio una luz en la distancia. Su corazón saltó al ver el brillo intermitente y avanzó con cautela hacia él. La luciérnaga flotaba a unos metros del suelo, iluminando su entorno con un resplandor casi etéreo. María sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. La luciérnaga comenzó a moverse lentamente, como invitándola a seguirla. María dudó por un momento, recordando las advertencias de los ancianos, pero decidió continuar. Cada paso que daba parecía llevarla más lejos del pueblo y más profundamente en el bosque. El camino se volvía cada vez más difícil, con raíces y ramas que trataban de atraparla. Pero la luz de la luciérnaga la mantenía enfocada, casi hipnotizada. Después de lo que parecieron horas de caminar, María llegó a un claro oculto en el corazón del bosque. En el centro del claro, había un lago pequeño y cristalino, iluminado por el reflejo de la luciérnaga. Sin embargo, algo en el aire se sentía mal, como una presión invisible que la rodeaba. Antes de que pudiera reaccionar, la luciérnaga comenzó a transformarse, creciendo y cambiando de forma hasta convertirse en una figura espectral. La figura era alta y delgada, con ojos que brillaban como fuego y una sonrisa siniestra. María retrocedió, pero sus pies parecían pegados al suelo. La figura se acercó lentamente, y a medida que lo hacía, el aire se volvió más frío. «¿Qué quieres?», preguntó María, su voz temblando. La figura no respondió, pero su sonrisa se ensanchó, y de repente, María sintió como si algo estuviera tirando de su alma. En un acto de desesperación, María cerró los ojos y comenzó a rezar, esperando que sus palabras la protegieran. Al abrirlos de nuevo, la figura había desaparecido y la luciérnaga había vuelto a su forma original. Sin embargo, el miedo seguía latente en su pecho. Sabía que había algo oscuro y poderoso en ese claro, algo que no debía ser perturbado. Decidió regresar al pueblo, pero el camino de vuelta parecía mucho más largo y peligroso. Cada paso que daba estaba lleno de dudas y temores. Sentía que alguien la seguía, aunque cuando se giraba, no había nadie allí. La luz de la luciérnaga seguía guiándola, pero ahora parecía más tenue, como si estuviera perdiendo fuerza. María aceleró el paso, con la esperanza de salir del bosque antes de que la oscuridad la reclamara. Finalmente, vio las luces del pueblo a lo lejos y sintió un alivio inmenso. Al llegar a su casa, cerró todas las ventanas y puertas, tratando de protegerse de lo que había visto. Pasó la noche en vela, escuchando cada pequeño ruido y saltando ante cada sombra. Sabía que había algo en el bosque que la había marcado, algo que la seguiría por el resto de su vida. A la mañana siguiente, decidió contar su experiencia a los ancianos del pueblo, con la esperanza de obtener alguna respuesta. Los ancianos escucharon en silencio, intercambiando miradas preocupadas. Uno de ellos, el más viejo y sabio, le explicó que la luciérnaga era en realidad un espíritu antiguo, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. Cada vez que alguien lo seguía, el espíritu trataba de reclamar una nueva alma para liberarse de su prisión. María sintió un escalofrío al darse cuenta de lo cerca que había estado de perderse para siempre. Decidió que debía hacer algo para proteger a los demás. Con la ayuda de los ancianos, comenzó a investigar formas de sellar el claro y evitar que más personas fueran atraídas por la luciérnaga. Descubrieron que debían realizar un antiguo ritual para cerrar el portal entre los mundos. Prepararon todo lo necesario y una noche sin luna,
regresaron al bosque. María lideraba el grupo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Al llegar al claro, sintieron la misma presión invisible que había rodeado a María. Comenzaron el ritual, recitando las palabras antiguas y esparciendo sal alrededor del lago. La luciérnaga apareció, brillando con una intensidad desesperada, como si supiera lo que estaban tratando de hacer. Mientras continuaban, el aire se llenó de un zumbido extraño y el suelo comenzó a temblar. María sintió que algo oscuro se movía bajo sus pies. Con un último esfuerzo, completaron el ritual y el zumbido cesó de repente. La luciérnaga dejó de brillar y cayó al suelo, inerte. El aire se sintió más ligero y la presión desapareció. Sabían que habían tenido éxito, pero también sabían que debían estar vigilantes. El espíritu podría encontrar otra manera de escapar, y tenían que estar preparados para enfrentarlo de nuevo. María regresó al pueblo, sintiéndose aliviada pero también consciente de la batalla que habían librado. Los días siguientes, el pueblo volvió a la normalidad, pero la historia de la luciérnaga se convirtió en una advertencia para las generaciones futuras. María fue considerada una heroína, aunque ella sabía que solo había hecho lo necesario para proteger a su gente. Sin embargo, nunca olvidó el miedo que había sentido en el claro y las figuras espectrales que había visto. Sabía que el bosque escondía muchos más secretos de los que podría imaginar. María dedicó el resto de su vida a estudiar lo paranormal, tratando de entender mejor las fuerzas oscuras que había enfrentado. Ayudó a otros a enfrentarse a sus propios miedos y a protegerse de los espíritus malignos. Aunque vivió con el constante temor de que el espíritu regresara, también sintió una extraña paz al saber que había hecho todo lo posible para proteger a su pueblo. La leyenda de la luciérnaga siguió viva, pero gracias a María, también lo hizo la esperanza. En sus últimos años, María escribió un libro sobre sus experiencias, con la esperanza de que sirviera como guía para otros. El libro se convirtió en un éxito, inspirando a muchos a enfrentar sus propios miedos y a buscar la verdad detrás de las leyendas. Aunque María nunca buscó la fama, se sintió satisfecha de haber compartido su historia y de haber ayudado a otros a entender el poder de lo desconocido. La leyenda de la luciérnaga pasó de generación en generación, recordando a todos que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. María dejó un legado de valentía y sabiduría, enseñando a otros a respetar y temer lo que no pueden ver. Aunque el espíritu de la luciérnaga fue sellado, el bosque seguía siendo un lugar de misterio y poder. Las luces de las luciérnagas comunes seguían brillando en la oscuridad, pero siempre recordaban a María y su valentía. A medida que el tiempo pasó, el pueblo creció y cambió, pero la leyenda de la luciérnaga nunca fue olvidada. Los niños crecían escuchando las historias y aprendiendo a respetar el bosque. Las noches sin luna seguían siendo temidas, pero también eran vistas como un recordatorio de la valentía de María. La historia de la luciérnaga se convirtió en un símbolo de esperanza y de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Aunque María ya no estaba, su espíritu seguía vivo en las historias que contaban los ancianos. Su nombre se convirtió en sinónimo de valentía y determinación. Cada vez que una luciérnaga brillaba en la oscuridad, la gente recordaba su sacrificio y su lucha. La leyenda seguía viva, y con ella, la promesa de que siempre habrá quienes estén dispuestos a enfrentar la oscuridad para proteger a los suyos. La historia de María y la luciérnaga es un recordatorio eterno de la fuerza del espíritu humano. Antes de la próxima historia, suscríbete al canal y dale like para no perderte ningún vídeo. En un rincón misterioso de la Inglaterra medieval, había una leyenda que susurraba entre los bosques y los pueblos, la leyenda del rey Arturo. Era una noche oscura y tormentosa cuando Arturo, un joven de origen humilde, descubrió su destino. La espada legendaria, Excalibur, estaba incrustada en una roca mágica, esperando a su legítimo dueño. Nadie había logrado sacarla, pero Arturo, con determinación y un corazón puro, se acercó. Sus dedos temblaban al tocar el frío metal, y con un esfuerzo titánico, logró extraerla. Esa noche, un rayo iluminó el cielo, marcando el nacimiento de un rey.
Arturo fue guiado por el sabio mago Merlín, quien le enseñó sobre el poder, la justicia y el sacrificio. Juntos, viajaron por tierras peligrosas, enfrentando criaturas mágicas y desafiando a poderosos enemigos. Cada paso que daba Arturo lo acercaba más a su destino, pero también lo envolvía en un manto de oscuridad y misterio. Las sombras seguían sus pasos, susurrando secretos antiguos y amenazas ocultas. En su camino, Arturo encontró a los caballeros de la Mesa Redonda, valientes guerreros dispuestos a luchar por la justicia y la paz. Cada uno tenía una historia única, pero todos compartían la lealtad hacia su rey. Juntos, construyeron Camelot, un reino de esperanza en medio de la oscuridad. Pero no todo era tan brillante como parecía. La traición y la desconfianza comenzaron a filtrarse entre los caballeros, sembrando discordia. Arturo, aunque valiente, era solo un hombre, y las dudas empezaron a pesar en su corazón. Entre sus aliados más cercanos estaba Lancelot, el caballero más valiente y leal. Sin embargo, un amor prohibido entre Lancelot y la reina Ginebra empezó a germinar, amenazando con destruir la unidad del reino. La reina, atrapada entre su deber y sus sentimientos, se debatía en un tormento silencioso. La oscuridad comenzó a crecer dentro de Camelot, y los enemigos de Arturo aprovecharon la oportunidad. Morgana, la hechicera oscura y hermanastra de Arturo, planeaba en las sombras, buscando vengarse y reclamar el trono. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo, Morgana lanzó un hechizo que sumió a Camelot en una neblina de pesadillas. Arturo, consciente del peligro, emprendió un viaje para encontrar el Santo Grial, un artefacto místico que prometía restaurar la paz. Sus caballeros le acompañaron, enfrentando pruebas que desafiaban su valor y su lealtad. El camino hacia el Grial estaba plagado de trampas y tentaciones. En un oscuro bosque, encontraron a una anciana que les ofreció una solución fácil, pero Arturo sabía que la verdadera recompensa requería sacrificio y perseverancia. Finalmente, después de enfrentarse a criaturas aterradoras y superar pruebas mortales, llegaron a una cueva oculta donde el Grial descansaba. Arturo, con el corazón puro y una determinación inquebrantable, alzó la copa sagrada. En ese momento, una luz divina inundó la cueva, curando sus heridas y restaurando sus espíritus. Sin embargo, el viaje de regreso no sería fácil. Morgana, furiosa por el éxito de Arturo, desató su furia en Camelot. Los caballeros regresaron a un reino en llamas, donde la batalla final se libraba. Arturo y sus caballeros lucharon valientemente, pero la traición de Mordred, hijo de Morgana, fue un golpe devastador. En el campo de batalla, Arturo y Mordred se enfrentaron en un duelo final, un choque de espadas que resonó con el destino del reino. La espada de Mordred perforó el corazón de Arturo, pero con su último aliento, el rey desterró a su enemigo. Mientras Arturo caía, Excalibur fue lanzada de vuelta al lago encantado, donde una mano misteriosa la reclamó. El cuerpo de Arturo fue llevado a la isla de Avalon, un lugar místico donde las heridas sanan y el tiempo se detiene. Los rumores dicen que Arturo no murió, sino que descansa, esperando el momento de regresar cuando Inglaterra más lo necesite. En Camelot, el recuerdo de Arturo vivió en las historias y los corazones de su gente. La Mesa Redonda quedó vacía, pero su legado de justicia y valentía perduró. La reina Ginebra, afligida por la pérdida, se retiró a un convento, buscando expiar sus pecados y encontrar la paz. Lancelot, consumido por el remordimiento, vagó por tierras lejanas, llevando consigo el peso de su amor prohibido. Los caballeros que sobrevivieron juraron proteger el reino, manteniendo viva la esperanza de que Arturo regresaría. Morgana, derrotada pero no destruida, se desvaneció en las sombras, esperando el momento de su venganza. La historia de Arturo, aunque llena de tragedia y gloria, se convirtió en una leyenda inmortal. Los bardos cantaban sus hazañas, y los niños soñaban con ser tan valientes como el rey. La niebla mágica que envolvía a Avalon nunca se disipó completamente, y de vez en cuando, un brillo en el lago sugería que Excalibur aún estaba allí, esperando al próximo rey.
En las noches de luna llena, se dice que el espíritu de Arturo vaga por los bosques, vigilando su reino desde el más allá. Cada rincón de Camelot guarda un eco de su grandeza, un recordatorio de que la verdadera nobleza nunca desaparece. Los que creen en la leyenda saben que Arturo volverá, cuando el reino más lo necesite. Mientras tanto, el legado del rey vive en cada acto de justicia y en cada corazón valiente que lucha por el bien. La espada en la roca sigue siendo un símbolo de esperanza, un testamento del poder del espíritu humano. Los años pasaron, pero la historia de Arturo nunca se desvaneció, permaneciendo como un faro de luz en tiempos de oscuridad. Los sabios dicen que la verdadera magia de Arturo no estaba en su espada, sino en su capacidad de inspirar a otros a ser mejores. Así, la leyenda del rey Arturo perdura, un cuento eterno de valor, amor y sacrificio. En cada rincón de la tierra, en cada susurro del viento, se escucha el eco de su nombre. Y mientras haya quienes recuerden su historia, Arturo nunca estará verdaderamente perdido. La promesa de su regreso es un faro en la niebla, una luz en la oscuridad. La leyenda del rey Arturo es, y siempre será, una historia de esperanza. Y en la esperanza, encontramos la verdadera magia. Antes de la próxima historia, suscríbete al canal y dale like para no perderte ningún vídeo. En un pequeño pueblo al norte de México, circulaba una leyenda que helaba la sangre de aquellos que se atrevían a escucharla. La leyenda del hilo rojo del destino no era solo una historia de amor, sino un relato de terror y misterio que se susurraba bajo la luz de la luna. Se decía que todos estaban conectados por un hilo invisible que los unía a su alma gemela, un hilo que no se podía romper, aunque se estirara o se enredara. Sin embargo, este hilo también tenía un lado oscuro, uno que pocos conocían. Cuenta la historia que hace muchos años, en el mismo pueblo, vivía una joven llamada Sofía. Era conocida por su belleza y amabilidad, pero también por su destino trágico. Desde niña, Sofía había oído hablar del hilo rojo, pero nunca le había dado mucha importancia. Sin embargo, una noche de tormenta, mientras caminaba por el bosque, se encontró con una anciana misteriosa que le habló del verdadero poder del hilo. La anciana le advirtió que no debía buscarlo, que algunas cosas debían permanecer en el misterio. Pero la curiosidad de Sofía fue más fuerte que el miedo. Decidida a encontrar a su alma gemela, Sofía comenzó a investigar más sobre el hilo rojo. Habló con los ancianos del pueblo, exploró antiguas bibliotecas y descubrió historias oscuras de personas que habían seguido el hilo hasta su trágico final. Cada historia era más aterradora que la anterior, pero Sofía no se dejó intimidar. Sentía una fuerza inexplicable que la impulsaba a seguir adelante, como si el hilo ya estuviera tirando de ella. Una noche, mientras dormía, Sofía tuvo un sueño vívido. En su sueño, vio el hilo rojo atado a su dedo, extendiéndose por el bosque oscuro. Sin pensarlo dos veces, se levantó y siguió el camino del hilo. La noche era fría y silenciosa, y solo el sonido de sus pasos rompía la tranquilidad. El hilo la llevó a una cabaña abandonada en medio del bosque, un lugar que parecía sacado de una pesadilla. La puerta se abrió sola, invitándola a entrar. Dentro de la cabaña, Sofía encontró un viejo libro cubierto de polvo. Al abrirlo, descubrió que era un diario, escrito por una mujer que había vivido allí hace muchos años. Las páginas estaban llenas de historias de amor y tragedia, todas conectadas por el hilo rojo. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras leía sobre las almas que se habían perdido buscando su destino. El diario hablaba de un hombre, Mateo, que había seguido el hilo hasta la muerte. Mateo había sido un joven apuesto y valiente, pero su obsesión con encontrar a su alma gemela lo llevó a la locura. Siguiendo el hilo, Mateo había llegado a la misma cabaña donde Sofía se encontraba ahora. Allí, había encontrado a su alma gemela, pero también había descubierto el precio que debía pagar. La mujer del diario era la propia alma gemela de Mateo, y su historia terminaba en un sacrificio sangriento. Sofía dejó caer el libro, horrorizada por lo que había leído. De repente, la cabaña se llenó de un frío sobrenatural.
Las ventanas se cerraron de golpe, y Sofía sintió que el hilo rojo apretaba su dedo con fuerza. Intentó escapar, pero la puerta estaba cerrada. Fue entonces cuando vio a Mateo, o lo que quedaba de él, un espectro pálido y desfigurado que la miraba con ojos vacíos. Mateo le habló en susurros, contándole su sufrimiento y advirtiéndole del destino que le esperaba. Pero ya era demasiado tarde para Sofía. El hilo la arrastró hacia Mateo, y Sofía sintió un dolor indescriptible. Las sombras se movían alrededor de ellos, susurrando palabras de condena. En ese momento, Sofía comprendió que no había escapatoria. El hilo rojo del destino no solo unía a las almas gemelas, sino que también las atrapaba en un ciclo de sufrimiento eterno. Mateo extendió su mano hacia ella, y Sofía, resignada a su destino, la tomó. En un destello de luz, ambos desaparecieron, dejando la cabaña en un silencio sepulcral. La leyenda cuenta que desde entonces, la cabaña ha permanecido vacía, pero el hilo rojo aún se puede ver, brillante y tenso, esperando a la próxima alma valiente o insensata que se atreva a seguirlo. Los habitantes del pueblo evitan el bosque, especialmente en noches de tormenta, temiendo encontrar el camino hacia la cabaña. Las madres advierten a sus hijos sobre el peligro de buscar el amor verdadero, recordándoles que algunas cosas deben quedar en el misterio. A veces, en las noches más oscuras, se pueden escuchar los susurros de Sofía y Mateo, atrapados en su destino eterno. Sus voces llenas de dolor y arrepentimiento recorren el bosque, un recordatorio sombrío de que el hilo rojo no solo es un símbolo de amor, sino también de terror y desesperación. Las pocas personas que se han aventurado a investigar la leyenda han regresado cambiadas, con miradas vacías y corazones rotos. Nadie sabe exactamente qué vieron, pero todos coinciden en una cosa: el hilo sigue ahí, esperando. Y así, la leyenda del hilo rojo del destino perdura, un cuento aterrador que se cuenta en susurros alrededor de las fogatas. Cada generación aporta nuevas historias de aquellos que se atrevieron a desafiar su destino, y cada una termina en tragedia. El hilo, invisible para los ojos, pero palpable para el alma, conecta a las personas de maneras misteriosas e impredecibles. Y aunque muchos desearían seguirlo, pocos tienen el valor de enfrentar las consecuencias. El terror del hilo rojo no reside solo en la conexión con otra persona, sino en el descubrimiento de que el destino tiene un precio. Las historias de amor y pérdida se entrelazan, formando un tapiz oscuro y complejo que pocos pueden comprender. La cabaña en el bosque sigue siendo un lugar prohibido, un recordatorio constante de que el amor puede ser tanto una bendición como una maldición. Los habitantes del pueblo viven sus vidas con una mezcla de esperanza y miedo, conscientes de que el hilo podría estar en cualquier parte. La leyenda dice que aquellos que sienten una atracción inexplicable hacia el bosque están destinados a seguir el hilo. Pero con cada generación, las advertencias se vuelven más claras, y más personas eligen vivir en la ignorancia, temiendo lo que podrían encontrar. La historia de Sofía y Mateo se ha convertido en una advertencia eterna, un recordatorio de que el amor verdadero puede ser el desafío más grande y aterrador de todos. En la quietud de la noche, el hilo rojo brilla tenuemente, una promesa de amor y terror. Antes de la próxima historia, suscríbete al canal y dale like para no perderte ningún vídeo. En un pequeño pueblo costero de México, vivía un pescador llamado José. Era conocido por su habilidad en el mar, pero también por sus historias aterradoras que contaba al anochecer. Una tarde, mientras remendaba sus redes, escuchó una historia inquietante de un viejo marinero. Este le habló de una tortuga marina gigante, una criatura antigua y misteriosa que, según decían, estaba maldita. José, intrigado y escéptico, decidió ir al mar esa misma noche, deseando descubrir la verdad por sí mismo. El cielo estaba nublado y el mar, inquieto. José remaba con fuerza, guiado solo por la luz tenue de la luna. Cada ola que rompía contra su bote parecía susurrar advertencias, pero él las ignoró. Avanzó hasta que la costa se desvaneció en la oscuridad, adentrándose en aguas que pocos se atrevían a explorar. De repente, una sombra enorme pasó por debajo de su bote,
y el corazón de José dio un vuelco. Sentía que algo lo observaba desde las profundidades. Un resplandor azul emergió del agua, revelando una tortuga gigantesca con ojos brillantes y llenos de sabiduría. José, sin aliento, contempló a la criatura. Era más grande que cualquier tortuga que hubiera visto, con un caparazón cubierto de algas y marcas ancestrales. La tortuga lo miró fijamente, y José sintió una conexión inexplicable, como si la criatura pudiera leer su alma. Sin previo aviso, la tortuga habló con una voz profunda y antigua, contándole una historia que cambiaría su vida. La tortuga le habló de una maldición que había caído sobre ella siglos atrás, cuando los humanos profanaron un antiguo santuario marino. Desde entonces, había vagado por los mares, buscando a alguien digno de romper la maldición. José, impresionado y conmovido, prometió ayudar a la tortuga. La criatura le dio una misión: debía encontrar un artefacto sagrado perdido en el fondo del mar, una tarea peligrosa y llena de pruebas. José aceptó sin dudarlo, decidido a demostrar su valentía. El primer desafío llegó cuando José se sumergió en el agua fría y oscura, siguiendo a la tortuga hacia un arrecife coralino. Allí, encontró una cueva submarina custodiada por criaturas marinas extrañas y peligrosas. A medida que avanzaba, sintió que la presión aumentaba y el aire se hacía escaso. Sin embargo, la presencia de la tortuga le daba fuerzas. En el fondo de la cueva, encontró una caja dorada cubierta de conchas y corales. Al abrirla, un brillo intenso lo cegó momentáneamente. Dentro de la caja, encontró un amuleto antiguo con inscripciones que no pudo entender. La tortuga le explicó que debía llevar el amuleto a un altar escondido en una isla desierta, un lugar sagrado olvidado por los humanos. La travesía fue larga y agotadora. Las tormentas arremetieron contra su bote, y José enfrentó criaturas marinas que intentaron detenerlo. Cada noche, soñaba con el altar y sentía que algo oscuro lo observaba desde las sombras, aumentando su temor. Finalmente, José llegó a la isla desierta. La vegetación era espesa y la atmósfera, opresiva. Sentía que cada paso era vigilado por fuerzas invisibles. La tortuga lo guió hasta el centro de la isla, donde encontró un altar de piedra cubierto de musgo y enredaderas. Con manos temblorosas, colocó el amuleto en el altar, y un estruendo sacudió la tierra. Las inscripciones del amuleto comenzaron a brillar, y una energía poderosa envolvió a José y a la tortuga. De repente, el cielo se oscureció y una sombra monstruosa emergió del mar, una figura imponente y aterradora que parecía hecha de pura oscuridad. Era el guardián de la maldición, una entidad que protegía el secreto del santuario marino. José, sintiendo un miedo paralizante, miró a la tortuga en busca de apoyo. La criatura lo instó a ser valiente y enfrentar al guardián. José, armado solo con su determinación, se preparó para el enfrentamiento. La batalla fue feroz y desesperada. José luchó con todas sus fuerzas, utilizando el amuleto como escudo contra los ataques del guardián. Cada golpe resonaba en el aire, y las olas del mar se levantaban como si respondieran a la batalla. La tortuga, aunque herida, permaneció a su lado, brindándole apoyo. Finalmente, con un último esfuerzo, José logró herir al guardián, haciendo que la sombra se disipara en un grito ensordecedor. La maldición estaba rota. El cielo se despejó y un rayo de sol iluminó el altar. La tortuga, liberada de su maldición, comenzó a transformarse. Su caparazón se volvió dorado y sus ojos, llenos de gratitud, brillaron con una luz cálida. Agradecida, la tortuga le reveló a José que ahora tenía un poder especial, la habilidad de comunicarse con las criaturas del mar. Este don le permitiría proteger los océanos y mantener el equilibrio natural. José, emocionado y honrado, aceptó su nuevo destino. Regresó a su pueblo como un héroe, pero no contó los detalles de su aventura. En lugar de eso, usó su poder para mejorar la vida de sus vecinos y proteger el entorno marino. Las noches en que contaba sus historias, ahora incluía lecciones sobre el respeto por la naturaleza y la importancia de proteger el mar.
Aunque sus relatos seguían siendo espeluznantes, siempre dejaban una sensación de esperanza y admiración por el mundo marino. Con el tiempo, la historia de José y la tortuga se convirtió en una leyenda local. Los niños crecieron escuchando sobre el valiente pescador que enfrentó a una sombra monstruosa para salvar una criatura maldita. La isla desierta y el altar se convirtieron en lugares sagrados, visitados por aquellos que buscaban inspiración y coraje. José continuó sus días como pescador, pero nunca olvidó la promesa que hizo a la tortuga. Cada día, se aseguraba de que el mar permaneciera limpio y protegido. Los ancianos del pueblo decían que en las noches más tranquilas, cuando el mar estaba en calma, se podía ver un resplandor dorado en las aguas, un recordatorio de la tortuga y su gratitud eterna. José sabía que su vida había cambiado para siempre, y aunque enfrentó muchos desafíos, nunca perdió la esperanza. Su historia, llena de terror y valentía, sirvió como un faro de inspiración para las generaciones futuras. La leyenda de José y la tortuga perduró, un cuento eterno de coraje y redención.